Bienvenidos a tu podcast Zona FA, donde tu salud es una prioridad. Y el día de hoy tenemos a la licenciada en nutrición, Eva. Gracias por aceptar esta invitación. Nos acompaña también la línea especial de Enterex y hoy vamos a hablar acerca de la nutrición en pacientes con diabetes. Doctora, licenciada, gracias por estar acá. Va a ser un tema muy interesante. Posiblemente nos queden como preguntas ahí por el tiempo, pero me encantaría iniciar. ¿Qué significa o cuál es la importancia de llevar día con día esta dieta para pacientes que son diabéticos? Hola, gracias por la invitación, ¿verdad? A este podcast importante hoy en día, ¿verdad? Para poder dar a conocer no solo los beneficios de llevar una nutrición adecuada, sino sobre todo romper esos mitos que hay sobre la nutrición detrás de un paciente diabético, ¿verdad? Uno de los retos que hoy en día tiene el paciente diabético es el miedo al decir, ya no puedo comer esto o puedo comer esto. El límite a muchos productos, exactamente. A muchas comidas. Entonces, el paciente sale del consultorio y va con el temor de, soy diabético, ¿y ahora qué hago? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tomar? Entonces, la duda empieza en ellos. Es aquí donde la nutrición empieza el maravilloso, ¿verdad? Mundo de la nutrición, en el cual el paciente debería ser asesorado siempre por un nutricionista para poder guiar su alimentación y que ese reto no sea tan difícil, porque lo que no queremos es cargar al paciente. Entonces lo ideal sería que el acompañamiento, a través del acompañamiento por un nutricionista, ¿verdad? Ideal para que ese acompañamiento nos lleve a la eficacia no solo del tratamiento farmacológico, porque no es como que el paciente va a dejar de consumir el tratamiento farmacológico. Vamos a incluir la nutrición para que evitar complicaciones a futuro en este paciente, para que sus niveles de glucosa en sangre siempre estén estables y sea un paciente con una vida estable y no una vida abrumadora. Perfecto. Estábamos hablando, y creo que lo mencionó ahorita, lo de los mitos. Hace poquito estábamos conversando antes de empezar a grabar de algunas frutas que un paciente con diabetes se limita a veces por creer en el mito de no puedo. Tal vez nos podría comentar cuáles son estas frutas que hoy en día poner el límite, pero también a proporción adecuada. Sí, hoy en día el paciente sale con esa duda y con ese temor de, ya no voy a poder consumir una sandía, no voy a poder consumir piña, no voy a poder consumir banana, aunque son frutas. Pero realmente sí, la fruta como tal tiene un tipo de azúcar que es especial de la fruta naturalmente, ¿verdad? Que se llama fructosa, y algunas sí contribuyen a elevar lo que es la glucosa en sangre. Pero ven el ejemplo que le di también hace un momento cuando decimos, el paciente es diabético, pero no se va a comer una sandía él solo. Entonces lo ideal sería buscar las proporciones adecuadas de acuerdo al requerimiento de cada paciente. Entonces nosotros le podríamos decir, hoy puede consumir una rodaja de sandía y por la mañana. Entonces ya ahí vamos incluyendo esa fructosa, porque también el paciente va a necesitar ese carbohidrato, ese azúcar natural de la fruta. Entonces lo ideal sería el acompañamiento para que el nutricionista decida en qué momento o qué cantidad el paciente necesita de acuerdo a su peso, a su edad, a su estatura, ¿verdad? Poder evaluar. De preferencia, sí, el paciente diabético debe de optar por esas opciones saludables, ¿verdad? En este caso de las frutas, que es el que estamos tocando, ¿verdad? Que sean frutas verdes, es decir, una manzana verde, una guayaba, una uva, para que mantengamos estables los niveles de glucosa. Pero el mantener estables los niveles de glucosa no solo va a depender si comemos frutas rojas o altas en agua, ¿verdad? Engloba mucho más que solo consumir frutas o dejar de consumir frutas, porque hoy en día los mitos acerca del manejo o el control de la diabetes, ¿verdad? Son muchos, es decir, como por ejemplo cuando dicen al paciente se le bajó la glucosa, démosle un refresco o una gaseosa, con eso se le va a subir. Y lo escuchamos día a día. Incluso el paciente sale del consultorio y va todavía con esa idea de que, denme una coca, sí, hay una coquita. Tengo ese bajón de azúcar y necesito una soda, necesito una gaseosa, necesito un dulce para poderla elevar. No, realmente ahí lo que estamos haciendo es cargando más ese paciente. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de azúcar normal que tienen todos estos productos procesados y nosotros estamos teniendo ese desequilibrio y venimos y saturamos más a ese paciente con más azúcar.
Entonces, no le estamos ayudando a que esa glucosa se nivele. Estamos haciendo que ese paciente acelere su proceso, que en realidad en ese momento sí se le va a elevar, pero no de una manera saludable o como queremos que se eleve, ¿verdad? Y aquí qué importante porque qué bueno que también los que no tengamos diabetes conozcamos también cómo accionar. No decir, va a necesitar alguna gaseosa, algún confitillo. ¿Qué podríamos hacer para poder accionar cuando vemos también este tipo de reacciones? Lo importante hoy en día sería lo ideal, ¿no? Que todo paciente diabético tuviera o tenga en su casa, ¿verdad?, un glucómetro. Esto con la finalidad de que en esos momentos el paciente diga, ok, ahorita quiero, me sentí mal, me dio cansancio o me siento desvanecido, me siento mareado, hacerme una glucometría. Que todos los pacientes aprendieran y los familiares en contorno, ¿verdad?, a su alrededor, aprendamos a cómo usar un glucómetro para que en ese momento se lo coloquemos y digamos, ok, mi papá, mi abuelito tiene un bajón de glucosa. ¿Qué puedo hacer en este momento? Entonces, yo preferiría, si mi papá hoy en día me presenta un bajón de glucosa, yo prefiero darle una fruta que darle una gaseosa. Entonces, ahí vamos. Y siempre ligado al tratamiento farmacológico que ya ha brindado el médico, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos saltar hoy en día a un paciente diabético decir que hoy no se tome la pastilla o que hoy no se inyecte la insulina porque está bien sus niveles de glucosa. No. Ya es un tratamiento que el médico ha indicado y cual nosotros no podemos suspender así porque sí, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre es tener esas opciones saludables. Entonces, darnos cuenta que realmente al darle una gaseosa, un confite, un alimento procesado al paciente, lo que estamos haciendo es perjudicando su salud, acelerando la sintomatología de la enfermedad, y lo que nosotros queremos o lo que la nutrición quiere es prevenir daños a futuro, prevenir que ese paciente a futuro se vuelva un paciente con insuficiencia renal, un paciente en un estado más crítico, un paciente en el que el día de mañana no pueda levantarse de una cama. Entonces, eso es lo que realmente se busca por medio de la nutrición. Entonces, nosotros por medio de la nutrición, la alimentación, ¿verdad?, podemos lograr ese efecto positivo realmente en el paciente, ¿verdad? Qué importante conocerlo, porque sí, hasta yo me incluyo, yo lo haría y diría, si alguien me dice me está dando un bajón de glucosa, ven y te doy un refresco. Pero importante conocer que también está el proceso de preguntarle a la persona, ¿tenés algún para poder medírtela? Ver si hay alguna fruta a nuestro lado que también pueda beneficiarle. La verdad que sí es importante estos datos. Ahora bien, es importante también orientar a las personas, pero también dar a conocer de que hoy en un plan nutricional no es algo que es opcional, sino que también es una prioridad para una persona que tiene diabetes. Sí, hoy en día es importante, pero más que decir, ok, porque hoy podemos decir, muchos pacientes nos van a decir, el alimentante que tengo es que no tengo acceso al nutricionista, no puedo ir al nutricionista, o elijo ir al nutricionista o elijo hacer otra función, ¿verdad? Pero cada paciente necesita realmente, si vamos a efectuar o a seguir un plan de alimentación que sea de acuerdo a las necesidades del paciente, porque mis necesidades no son las mismas que Indira. Por donde usted lo quiera ver, no. O sea, mis requerimientos son diferentes. Los suyos también. Asimismo, los del paciente diabético son diferentes. Pero nosotros podemos dar esa orientación. No solo de repente si un paciente no tiene, ¿verdad?, para acudir a un nutricionista, pero sí podemos dar a conocer que hay opciones saludables en las cuales nosotros podemos jugar, ¿no?, con una dieta balanceada, adecuada e inocua. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, un paciente diabético suena mucho que decimos, el paciente no puede comer tortilla, el paciente no puede comer esto, no puede comer papa, no puede comer malanga. ¿Por qué? Si el paciente necesita los carbohidratos son la fuente de energía. Ese paciente quizás necesita más energía que usted y yo. Entonces, lo ideal sería siempre, ok, hay una diferencia, sí, están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. ¿En qué se diferencian? Los carbohidratos complejos son aquellos que nosotros nos dan saciedad, mayor saciedad. Los que van a evitar, ¿verdad?, esos picos de glucosa o esa ansiedad por estar picando, que pasa mucho en el paciente diabético, que comen y a los 20 minutos, 25, quiero comer esto, quiero comer lo otro, y en eso es cuando empieza el desorden alimenticio y empieza a elevar esa glucosa en sangre. Entonces, la importancia de saber elegir una papa
Si hoy en día Indira tiene una papa que le va a dar a su papá que es diabético, Indira me dice, ay, ¿cómo se la voy a dar? ¿O cómo se la puedo dar? ¿Cómo prepararía usted esa papa para acompañar el almuerzo del día? Uy, cocida. Ah, cocida, correcto. Pero hoy en día, en muchas ocasiones, nuestra cultura, ¿verdad? O nuestra forma de preparar los alimentos nos dice, la papa frita es lo mejor, sí, es lo más rico. Y sí, pero nosotros nos tenemos que poner desde ese punto del paciente, ¿ok? ¿Qué le va a hacer bien a ese paciente? ¿Una papa cocida o una papa o sea que lo ideal frita? Me pasa, y lo comento porque sí, mi abuela tiene diabetes, y ella tiene eso de que ella cuida mucho sus proporciones y sus cantidades de alimentos. Pero me ve a mí comiendo y es como, dame un poquito de esto, dame un poquito de lo otro. Entonces, es ideal que uno lo pueda hacer, o mejor como alimentarla y decirle como... De hecho, lo ideal sería que un paciente diabético consumiera 5 tiempos de comida al menos al día. Obviamente que estos sean balanceados. ¿A qué me refiero balanceados? Con su buen aporte de proteína, buen aporte de grasa, aporte de carbohidratos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El paciente diabético hoy en día deja de comer. Dice, no, es que tengo elevada la glucosa, entonces ya no puedo cenar. O no desayuno porque si desayuno hoy se me va a elevar la glucosa. O la costumbre que tenemos el hondureño, el desayuno café con pan. Sí o Qué sí rico. es de todos los días y es algo con lo que hemos crecido, con lo que pues nuestra cultura, ¿verdad?, nos ha permitido crecer. Pero nosotros decimos, ok, un paciente diabético sería ideal que consuma de desayuno café con pan. Si tengo yo en una balanza de desayuno un café con pan, pero por otra parte tengo un desayuno típico con un huevito cocido, frijolitos cociditos, ¿verdad? Un tomate picado, un aguacate y un poquito de cuajada. Ahí está la diferencia, el aporte de nutrientes. Un pan no me va a dar el mismo aporte de nutrientes que me va a brindar un huevo, un pedacito de aguacate, un pedacito de cuajada. A veces nosotros creemos que llevar una nutrición balanceada y adecuada es caro, o que solo es para personas que tienen un acceso diferente, ¿no? Claramente que no. Si yo en mi casa tengo arroz y frijoles perfectamente, yo puedo hacer lo que nosotros llamamos casamiento. Pero ese casamiento yo lo puedo acompañar perfectamente con un tomate, chile dulce, cebolla, con lo que tengo en mi casa. Entonces, lo ideal es que nosotros aprendamos con lo que tengamos. Por ejemplo, ¿una ensalada de frutas? Podemos incluirla perfectamente. Si usted me dice, pero como complemento, no como que fuera el desayuno. No, de hecho sí. El paciente diabético podría una ensalada de fruta y le podría agregar avena, que es un tipo de carbohidrato complejo, ¿verdad? Le podría agregar semillas como cacahuate, almendras, para ir aumentando ese valor proteico, porque sabemos que las semillas pues tienen ese valor de proteínas también, ¿verdad? Entonces, lo importante hoy en día es saber elegir. De acuerdo a lo que usted tenga acceso, porque yo no voy a venir acá a decir, ok, Indira, usted va a comprar esto y esto y esto y esto y esto, y yo le voy a dar una lista interminable, ¿verdad?, de productos, pero yo no sé si usted realmente, yo ni siquiera le he preguntado, Indira, ¿usted tiene la capacidad de comprar? Y si usted me dice, no. Entonces yo, como nutricionista, ahí es donde interviene la nutrición, porque vengo y digo, ok, Indira no puede comprar eso, entonces yo tengo que buscarle un sustituto de esto que esté de acorde al acceso que ella tiene para comprar este alimento. Más que todo es guiar al paciente, ¿verdad?, a que elija preparaciones adecuadas para que no eleven la glucosa en sangre y no descuidar, no decir que porque es un paciente diabético no va a poder comer carbohidratos. No es lo mismo decir, el paciente no puede comer tortilla de maíz, a decir, el paciente se puede comer una tortilla. No es lo mismo comernos 5 a 1, ¿verdad? Que es ahí la diferencia. Aunque nosotros los hondureños pues somos bien tortilleros, ¿verdad? Nos encanta comer tortilla. O sea que prácticamente me podría decir que para un paciente con diabetes es estricto que lleve un balance nutricional. Sí o sí. No como como comemos, como yo, como come tal vez José. O sea, no es una alimentación igualitaria, sino que debe tener ciertas cantidades, ciertos alimentos. Correcto. Es un balance. La nutrición en el paciente diabético debe de ser un balance. Yo no le puedo quitar los carbohidratos del todo al paciente,
debo de aprender a incluir esos carbohidratos en ese plato de alimentación del paciente. Yo no le puedo quitar al paciente las verduras. ¿Por qué? Porque son fuente de fibra y son fuente de vitaminas para ellos. ¿Cuán importante es saberlo? Porque, por ejemplo, hoy en día el paciente o nosotros consumimos mucho lo que es la remolacha. Pero en el paciente diabético es preferible que la coma cruda y no cocida. Porque obviamente al nosotros someterla, ¿verdad?, a cocción, vamos aumentando el índice glicémico. Entonces lo ideal, o cuando nosotros decimos, pero él come vegetales, él come brócoli, él come zanahoria, él come pataste, o ya no puede comer pataste porque el pataste tiene agua. No, realmente es cuando nosotros decimos, él puede comer esos vegetales, pero que sean al vapor, al dente, como decimos nosotros, entre crujientito, entre semiduro, ¿verdad?, y semiblandito. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que un vegetal esté mucho tiempo en cocción? Pierde sus propiedades, pierde sus vitaminas, pierde sus minerales, pierde su fibra. Entonces, importante es siempre dejarlos al dente. O sea, que nada de la ensalada de remolacha con mayonesa. No, aquí sí, tendríamos que tener mucho cuidado también, porque hoy en día los aderezos, sabemos cómo es la manera de preparar esos aderezos. Pero, por ejemplo, si usted me dice, yo hice un aderezo y lo hice a base de yogur, pues súper bien. Pero si me dice, pero lo hice a base de mayonesa, de esto, todo lo que tiene grasa. En el paciente también diabético tenemos que cuidar hoy en día la ingesta de grasa. ¿Por qué? Porque, no sé, hoy en día he visto mucho paciente diabético con sobrepeso u obesidad. Que no, o sea, ya no solo cargan con lo que es la diabetes, sino también con sobrepeso u obesidad, que también ya es conocida como una enfermedad. Sí. Claramente. Entonces, siempre cuidar esa parte. El plato de un paciente diabético se debe de ver mitad de vegetales. Zanahoria rallada con pepino y tomate. Tenemos una ensalada súper deliciosa. Le podemos adicionar gotitas de limón, pimientita negra, ¿verdad? Una pechuguita de pollo, una porción de pollo de acuerdo a la palma de su mano. Podríamos tomar de referencia nuestra mano, porque a veces decimos, no tengo una balanza para pesar los alimentos que voy a consumir. Entonces, perfectamente podríamos utilizar nuestras manos, que siempre están con nosotros, ¿verdad? Entonces, el paciente podría utilizar la palma de su mano como una referencia de proteína. Pero hoy no tengo pollo, pero tenemos huevitos, que es parte de nuestra comida típica, viene ¿verdad? A complementar también. Sí. Pero de carbohidratos podríamos utilizar una papa, podríamos utilizar malanga, podríamos utilizar yuca, ¿verdad? Y hacer esa variedad. No es que el paciente va a comer papa y va a comer tortilla y va a comer yuca, ¿verdad? Podemos jugar, o comemos un poquito de papa, o comemos un poquito de yuca, o comemos tortilla. Pero no es que vamos a comer tortilla, arroz, papa, malanga. Pues se me está hablando, pero mi cabeza se está imaginando todo ese plato. Y se dice, qué rico. Sí, qué rico. Y hablando de todos estos alimentos, ¿cuándo vienen a jugar un papel importante los suplementos nutricionales? Hoy en día los suplementos, ¿verdad?, tienen gran evidencia científica del apoyo nutricional que le dan al paciente. No solo en aquel paciente que no está cumpliendo con su requerimiento, sino, por ejemplo, un paciente que estuvo hospitalizado, perdió el apetito, perfectamente podríamos utilizar un suplemento. En aquel paciente que está con sobrepeso u obesidad y que se le está haciendo muy difícil poder bajar de peso, también podríamos utilizar un suplemento. En aquel paciente que está bajo peso. No es que nosotros vamos a decir, es que el paciente tiene diabetes y solo él lo puede utilizar. No, hoy en día quizás muchas personas necesitamos la suplementación, porque con nuestra alimentación habitual no cumplimos con ese requerimiento, ya sea de proteína, ya sea de carbohidratos, ya sea de grasa, porque estos grupos, que son los que más he mencionado, son los más importantes para que nuestro correcto funcionamiento. Nosotros necesitamos un carbohidrato para que nos dé la energía, hasta para hacer esos movimientos que estoy haciendo yo. Entonces, cuán importante, ¿verdad? Entonces, hoy en día la suplementación es funcional, tiene evidencia científica, claramente se puede incorporar a nuestro día a día, porque yo prefiero que un paciente tome un suplemento a que se quede sin cenar, porque dejar a un paciente sin cenar para mí es algo caótico. Entonces yo prefiero que el paciente me diga, y pasa, hablando de los mitos, pasa mucho que el paciente dice, yo no ceno porque yo quiero bajar de peso. Y dejando de cenar, yo bajé de peso.
Pero es que así no es, porque usted se está engañando. Usted está engañando su cuerpo, le está restringiendo a su cuerpo una necesidad, que es la alimentación. Y por eso viene a jugar el papel importante El suplemento, correcto, Enterex. Porque nosotros lo podríamos utilizar como un sustituto o como un complemento, ¿verdad? De la alimentación. En el caso de un sustituto, en aquellos pacientes que están con sobrepeso o obesidad, que quieren limitar, ¿verdad? Calorías, que quieren limitar un tiempo de comida, que pasa mucho hoy en día en el paciente, ¿verdad? Entonces, perfectamente nosotros le podríamos decir, ok, puede tomarse un Enterex DBT. O una porción de Enterex DBT, pero siempre acompañada de algo más. ¿Cómo así? De algo más. Semillas mixtas, podríamos utilizar cacahuate, almendra, ¿verdad? Semillas de nueces perfectamente, ¿verdad? Podríamos utilizar una manzana verde acompañada de un Enterex y empezamos a aumentar ese valor nutricional. Yo prefiero esto a nada, ¿verdad? Ya en un paciente, para que cumpla la función de complemento, es en aquellos pacientes que están con bajo peso, que necesitamos aumentar ese requerimiento, porque pasa también que el paciente diabético también está en bajo peso o en desnutrición. Entonces, ahí Enterex viene a ser un complemento. Como complemento, como una merienda. Hoy en día también batallamos mucho con ¿qué le doy a mi papá? ¿Qué le doy a mi abuelita si es diabética? No le puedo dar una paleta rellena porque eso es un boom de azúcar. Pero perfectamente le puedo hacer una paleta con Enterex y le puedo adicionar fruta a ese Enterex. Le puedo adicionar canela para que tenga un sabor agradable. Entonces puedo hacer preparaciones con Enterex. Le puedo preparar el flan con Enterex. Entonces puedo hacer un licuado con Enterex. Yo en la Navidad del año pasado le hice a mi papá torrejas con Enterex. Ay, qué interesante. Y, o sea, sin utilizar nada. No utilicé nada de leche, ni de dulce, ni de... Sustituí la leche habitual por Enterex y utilicé canela, ¿verdad? Pan integral, tostadito. No sometí esas torrejas a freír, ¿verdad? Sino que tostaditas. Entonces sí, parecían como unas tostadas francesas con Enterex y sabían delicioso. Entonces cuidar, aprender a hacer esas preparaciones, no solo para cuidar la salud de los seres que nosotros amamos, incluso la de nosotros, porque Enterex es una nutrición completa, balanceada y completa. Y es lo que he venido hablando durante todo este trayecto, ¿verdad? De que cuán importante es que nuestra nutrición sea inocua, balanceada, adecuada, que cumpla o que satisfazca nuestros requerimientos, ¿verdad? Como personas individuales, porque ya lo decía, no tenemos los mismos requerimientos, claramente que no. Y quizás hoy en día no podemos acudir a un nutricionista, pero podemos optar por esas opciones saludables, ¿verdad? O sea que aquí es importante mencionarles que Enterex tiene toda una línea, pero hay una línea también especial para diabéticos, que es justamente la presentación que tenemos acá. Y aquí me gustaría preguntar, ¿cada cuánto con una persona que tiene diabetes es recomendable que lo esté consumiendo? Aquí va a depender mucho de la situación del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si es un paciente que está con bajo peso, perfectamente podríamos utilizar un Enterex diario como un complemento de merienda. Eso hace que el paciente cumpla con sus requerimientos o alcance el peso adecuado de acuerdo a su edad o a su requerimiento, ¿verdad? En un paciente que está con sobrepeso u obesidad, igualmente, hasta que el paciente cumpla con ese objetivo, ¿no? De bajar de peso. Pero bajar de peso de una forma, no es que va a comer solo Enterex o que va a tomar solo Enterex todo el día, ¿verdad? No, aquí obviamente cumple esa función, que Enterex va a ayudar como ese suplemento, ¿verdad? Ideal para cuidar la salud, cuidar de que en vez, por ejemplo, de un cafecito con pan, perfectamente me puedo tomar un Enterex con una fruta. En la mañana. En la mañana, acompañado de semillas mixtas, ¿verdad? O en la tarde, pues no cené, no quiero cenar, me siento lleno, perfectamente podríamos utilizar Enterex, ¿verdad? Con un licuado, le podemos agregar avena. O sea que Enterex podría ser en el desayuno, no solo, sino que acompañado con otro nutriente. O podría ser como merienda, que podría ser solo. Sí, aquí es donde le decía, como un suplemento o como un complemento. Complemento en los pacientes bajo peso, que necesitamos complementar, alcanzar más requerimiento. Pasa mucho también en el adulto mayor, que va perdiendo un poquito las ganas de comer. Y nosotros decimos, ay, es que ya no come nada, es que ya no quiere comer nada.
es que el estómago se le va haciendo chiquito. He escuchado mucho que dicen. Entonces, lo ideal sería fraccionado. Igual en el paciente diabético, nosotros deberíamos de fraccionarle su alimentación para evitar que el paciente esté con la ansiedad de que cómo quiero comer ahorita, voy a comer una galleta, voy a comer un churro, voy a comer una gaseosa. Aquí es donde el paciente empieza y peca, porque dice, soy desesperado, tengo ansiedad y quiero comer. Entonces, el paciente escoge lo que tiene a la mano, lo que tiene cerca, lo que considera él que con esto me voy a controlar. Entonces, es aquí donde Enterex también nos va a funcionar, porque Enterex tiene carbohidratos de lenta absorción. Esto con la finalidad de producir en el paciente mayor saciedad, ¿verdad? Y evitar los picos de glucosa en sangre. Perfecto, y aquí ver que tenemos Enterex en 2 presentaciones, tanto de vainilla y también de fresa. Tenemos para que puedan disfrutar, y también su presentación en lata. Todo el producto de Enterex lo pueden encontrar en todas las sucursales a nivel nacional de Farmacias del Ahorro. Volviendo un poquito más a este tema tan importante de Enterex, ¿por qué la gente con diabetes debe de consumir Enterex? Las personas que están hoy en día cursando con lo que es la diabetes pueden consumir Enterex porque tiene un aporte nutricional, ¿verdad? Balanceado, adecuado, de acuerdo al paciente diabético. Porque tenemos 12 gramos de proteína, tenemos 28 vitaminas y minerales que van a cumplir esa función de ayudar, ¿verdad?, al paciente con el aporte de vitaminas y minerales para hacer muchas actividades. Tenemos omega 3 que nos va a apoyar lo que es la salud cardiovascular del paciente diabético. Venimos también con carbohidratos de lenta absorción. Esto con la finalidad de producir en el paciente mayor saciedad, evitar picos de glucosa en sangre, ¿verdad? También estamos libres de azúcares añadidos. Entonces, perfectamente se puede utilizar, está idóneo, ¿verdad?, para utilizar en el paciente diabético. Y también contamos con lo que es libre de lactosa y libre de gluten, porque a veces decimos, soy intolerante a la lactosa. Entonces, Enterex también cumple con la función de poder utilizarlo en aquellas personas intolerantes a la lactosa. O sea que es un producto completo. Completo. Nutrición completa, balanceada, ¿verdad? Y ahora, no sé si tiene algún testimonio que nos pueda contar acerca de después de consumir Enterex. Tuve una paciente el año pasado en el cual ella estaba con bajo peso. Y nosotros decidimos, ¿verdad?, empezar a suplementar con Enterex. Lo utilizamos como fuente de meriendas, sin omitir, ¿verdad?, sus tiempos importantes de comida. Desayuno, almuerzo y cena, siempre adecuado, ¿verdad?, al requerimiento de la paciente. En este caso, por ejemplo, como ya le venía comentando, hacer un desayuno típico, no restringir al paciente, porque a veces pasa mucho que restringimos, queremos restringir al paciente. No puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Entonces el paciente se desmotiva y dice, me quieren ver delgado, me quieren solo comiendo lechuga. Entonces esa paciente desayunaba normal, huevitos, frijoles, aguacate, cuajada, ¿verdad? Su almuerzo igualmente, un aporte adecuado de vegetales, la porción adecuada de proteína, la que ella tuviera acceso, aporte adecuado de carbohidratos, y la merienda por la tarde. Tomaba un Enterex, ya sea con una fruta, con semillas. Incluso existen hoy en día en el mercado galletas que son bajas en grasa, bajas en azúcar, bajas en sodio, y también se puede complementar con el Enterex como una fuente de merienda. La paciente logró aumentar de peso, que era lo que realmente buscaba yo, ¿verdad?, que la paciente tuviera un peso adecuado, pero sobre todo sus niveles de glucosa siempre estuvieron estables. O sea que guiado, ¿verdad?, con la alimentación y el apoyo de Enterex, esta paciente tenía un mejor control de su glucosa en sangre y un mejor peso, ¿verdad?, que era realmente nuestro objetivo. Prácticamente los dos. Sí, su tuvimos meta un balance. Es aumentar y su cuidado con Correcto, porque ella venía con un descontrol. A veces tenía glucosa baja, a veces tenía glucosa alta. Entonces incluimos un plan nutricional de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la persona, ¿verdad? Y tuvimos el apoyo de Enterex, y así fue como vimos que sí, realmente fue efectivo. Es importante decir que Enterex no es un producto que viene a reemplazar, sino a acompañar. Por eso deriva de suplementos, suplementar al paciente. Exacto. No eliminar. Por eso yo les digo, lo podemos incorporar como una merienda, podemos hacer paletitas, podemos hacer licuados, podemos hacer postres, cuán importante. Pero qué feo sería decir, tiene que eliminar la alimentación y tomar solo Enterex.
no. Y Es un consulta, apoyo. ¿hay una dosis específica? O sea, yo puedo agarrar este bote y con el desayuno tomármelo todo y acompañado con con un alimento más. Perfectamente. Podríamos utilizar un botecito bebible por la que es práctico, no solo lo abrimos, lo tomamos y ya. Ya pues el que viene en polvo hay que reconstituirlo, ¿verdad? En agua, podemos agregarle fruta, entonces esa es la única diferencia, pero la dosis es estándar, se mantiene. Ok, correcto. perfecto. Para terminar, me encantaría que pudiera dejar algunos consejos prácticos a todos los pacientes que hoy nos están viendo y que también padecen de diabetes. Como un consejo que yo le podría dar hoy en día, ¿verdad?, al paciente diabético es cuidar las porciones, cuidar las cantidades que van a consumir de alimentos, elegir opciones netamente saludables, ¿verdad?, que le causen un beneficio a su salud, principalmente alimentos bajos en grasa, limitar el consumo de productos procesados o alimentos procesados, ¿verdad?, eliminar el consumo de gaseosas o jugos embotellados, esto por la cantidad de azúcar, aditivos que tienen, ¿verdad? Preferir opciones saludables, comer opciones frutas, verduras, ¿verdad? El buen aporte de agua, actividad física, aunque sea poco en casa, ¿verdad? Empezar a hacer la actividad física cumple un papel importante en el cuidado y el manejo de la diabetes. Ok, perfecto. Muchas gracias de verdad, licenciada, por acompañarnos y a todos ustedes por escucharnos hasta este minuto. Recuerden, vivir con diabetes no es limitarte, sino al contrario, cuidarte, y es bueno por eso mantener un balance nutricional que nos pueda beneficiar un poquito más al tratamiento. También les recomendamos Enterex para que puedan acompañar todos sus alimentos y que lo puedan encontrar en todas nuestras sucursales. Les agradecemos por acompañarnos hasta hoy y les pedimos también de que puedan compartir este episodio con todas las personas que conozcan ustedes que les vayan a interesar. Nos esperamos en el siguiente episodio.